Lo damos cada 15 días a las 9 de la mañana. ¿Sí? A ver, ese es el discipulado de liberación. Lo damos cada 15 días a las 9 de la mañana. Dura aproximadamente 1 hora. El objetivo más que el conocimiento. ¿Sí? Bueno, hermanos, vamos a empezar haciendo una oración. Dándole gracias a nuestro Señor, porque considero que ese es el propósito principal, más que el saber o conocer, es entregar nuestra vida a Dios cada día, venir a su presencia, y Él va a dar lo que necesitamos. A lo mejor nosotros pensamos que necesitamos otra cosa, pero Él sabe, como nuestro Padre, lo que necesitamos nosotros. Pero primeramente necesitamos su presencia, necesitamos ser agradables. Amén. Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tu haber demostrado tu amor para cada uno de nosotros, entregando a tu único Hijo. Gracias porque por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos entrada. Gracias por todos los beneficios que nos has dado, mi Señor Jesucristo, por todo lo que viniste a enseñar a esta tierra. Hoy queremos ser tus discípulos y más allá de eso, cada día queremos ser más cercanos a ti. Ayúdanos, mi Señor, a que esta palabra nos limpie, a que esta palabra nos ayude a cumplir el propósito que tú quieres para nosotros, que nos haga avanzar esta palabra, mi Señor. Danos el entendimiento, sabiduría de lo alto, mi Señor. Quita de nosotros sabiduría de este mundo, sabiduría perversa, mi Señor. Que sea la sabiduría de lo alto en nosotros para que podamos tener comprensión, entendimiento, y que seas tú, Espíritu Santo, redarguyéndonos, convenciéndonos, ayudándonos a diagnosticar. Esta palabra no regresa atrás vacía, mi Señor, hasta que cumpla el propósito en cada vida, Padre. Aquí está tu sierva, mi Señor. Que seas tú, que sea tu nombre glorificado, que sea tu nombre levantado. Gracias, Padre, por permitirnos estar hoy aquí. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, mis amados hermanos, hemos estado viendo temas para hacer una conciencia jurídica. Una conciencia jurídica en lo espiritual. Dijimos que los tribunales que están en la tierra son un reflejo de lo que también está en el cielo. ¿Ok? Quedamos que nosotros tenemos derechos legales que hemos obtenido cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, pero que se pueden perder. O no sabemos si los tenemos o no, si los perdimos o no los hemos perdido. Quedamos que se pierden por las palabras, lo que hablamos, pero lo que hablamos tiene que ver mucho con lo que escuchamos. Entonces nosotros dicen que por el oír viene la fe. Entonces ese principio, como se ocupa de parte del reino de Dios, el reino de las tinieblas también lo puede ocupar. Por el oír viene la fe. Entonces lo que escuchamos después vamos a hablarlo. Por pecado, principalmente por pecados ocultos o no confesados. Y en esta parte, hermanos, quiero hacer un hincapié antes de seguir con los temas. Para mí es muy importante, porque yo tengo una responsabilidad también. El pueblo de Dios, no estoy hablando de otro pueblo, ni de los que no conocen, estoy hablando del pueblo de Dios. Tiene un gran problema con la pornografía. Entonces es un problema muy grande y es este pecado oculto. ¿Por qué? Porque nadie me ve, porque no lo estoy ejecutando a la vista, porque no estoy fornicando, pero en realidad sí está pasando, no estoy adulterando. Entonces nosotros podemos heredarle a nuestros hijos la fe, los principios en la palabra de Dios, enseñarles a orar, enseñarles el camino de Dios. Pero si nosotros no estamos dispuestos en realidad a dejar lo que tenemos que dejar, también eso se va a heredar. Las batallas que no venzamos ahorita, esas batallas se van a heredar. Entonces, pecados ocultos. ¿Por qué les digo? Porque ya se está convirtiendo en un problema muy grave con los celulares, con los WhatsApp,
porque son videos caseros. Entonces ya no es como que vas a ir a comprar o que tienes que meterte a alguna página. Ya es tanta la perversión humana que son videos hechos en casa y que se reenvían. Lo más triste es que después de eso avanza a una pornografía infantil, adultos con menores de edad. Entonces esos se están pasando por el WhatsApp y se ven. Entonces, y es algo que el pueblo de Dios no toma en cuenta, pero es algo con lo que se está luchando, con la pornografía. Entonces, cuando nosotros tenemos un pecado sexual, eso se va a reproducir en nuestras generaciones. No necesariamente tiene que ser el mismo pecado de pornografía, de masturbación, pero todo pecado sexual tiene la puerta abierta. Fornicaciones, adulterios, homosexualidad, lesbianismo, todo pecado sexual. Entonces, es muy triste que el pueblo de Dios enseñe los principios cristianos a las nuevas generaciones, pero no batallamos con esto. Entonces, si alguien está pasando por eso, con todo respeto, no sé aquí, no sé en línea, pero es mi responsabilidad decirlo, se tiene que buscar ministración, se tiene que buscar liberación y se tiene que cuidar la libertad, porque si no, esa maldad se hereda. Entonces pasa a la siguiente generación. Entonces después la otra generación dice, ¿por qué estoy batallando con esto? Cierro esta puerta, cierro esta otra puerta y sigo batallando con lo sexual. Pero porque hay pecados ocultos de una generación anterior. Entonces nosotros, como esta generación que estamos, es nuestra responsabilidad ver esta parte. Porque esas cosas no son cosas que se cuentan, no son cosas que se dicen, ya es un problema, es un tipo de esclavitud. Así como hay adicción a las drogas, el mismo espíritu de esclavitud que opera en la drogadicción, en el alcoholismo, opera en la pornografía. Los mismos efectos que tiene la droga en un cerebro, es el mismo efecto que tiene la pornografía. Entonces es una adicción, y si una persona ya tiene ese problema como una adicción, es necesario que pida ayuda. Es necesario que diga, yo estoy batallando con esta parte. ¿Por qué? Porque ya opera un espíritu de esclavitud, aparte de lo demás que podría operar en lo sexual. Entonces es lo mismo. Por eso cuando dicen, yo me drogo, a lo mejor la otra generación no va a tener una esclavitud hacia la drogadicción, pero sí puede tener otro tipo de esclavitud a las compras, a los dispositivos. O sea, toda adicción que se ve en un ser humano opera el mismo espíritu de esclavitud. ¿Ok? Entonces es muy importante esta parte, porque si no vamos a heredar la iniquidad. Son deudas heredadas. ¿Ok? Recuerden que confesar es la manera inicial de mi proceso. Por eso a alguien que está batallando con pornografía, lo primero sería confesar y decir, yo estoy batallando, yo estoy ya teniendo una adicción, ya no puedo parar, ya no puedo controlarme. ¿Por qué? Porque es muy, muy grave. Dice que quedamos en que confesar es como empezar mi proceso legal, es como empezar a recuperar mis derechos. ¿Ok? Entonces, sí está bien que enseñemos los principios cristianos a nuestros hijos, que los enseñemos a venir a la iglesia, a orar, que les heredemos la fe, pero no se vale que por otro lado también les esté heredando mis batallas ocultas. Y el pueblo de Dios está batallando con la pornografía. Es un tema que no se habla, pero es una realidad muy grande y hace los mismos efectos y los mismos daños espirituales a alguien que estuviera fornicando, a alguien que estuviera en adulterio, es lo mismo. ¿Ok? Quedamos que Dios es juez, que nuestro abogado es nuestro Señor Jesucristo. Lo puse de este lado porque el juez está mirando hacia enfrente. Quedamos que el acusado siempre va a ser el cristiano, que hay testigos, tanto testigos espirituales como testigos en la tierra, como autoridades como los ministros primarios, que también funcionan como testigos. Por eso es que no existe que yo me autoliberé, porque tienes que tener testigos. ¿Ok? Y pues tenemos también los ministros de ayuda. Los ministros primarios, ¿quiénes quedamos que eran?
apóstol, profeta, evangelistas, pastores y maestros. Pero también tenemos ministros ayuda. En todo eso, vamos a ver un tema a grandes rasgos, porque lo que quiero es que ubiquemos el segundo cielo, que es donde nosotros vamos a trabajar o tenemos autorizado trabajar, y nuestro Señor desea que su iglesia pueda trabajar. ¿Ok? No es nada más para saber, ay, qué padre, qué bonito. No, es para que lo usemos. Los beneficios que nuestro Dios nos da es para que lo usemos. ¿Ok? Shamayim son cielos. Cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, él quería ser más que Dios. Hay dimensiones que a nosotros nos autorizan, como este segundo cielo, que ahorita lo tenemos autorizado, pero hay otras que no. Puede llegar un momento, nuestro Señor, tenemos promesas en Él eternas, más allá de la vida, más allá de esta dimensión, de este tiempo. Pero cuando Él tiene una creación, Él pone límites. Dice, por más precioso que Él era, por más perfecto que Él era, Él tenía una dimensión y una función. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso. Nosotros todos somos siervos de Dios, pero Él nos pone límites, nos pone una función dentro de su cuerpo. Y ya cuando yo estoy teniendo pensamientos de rebasar esa función, no es de parte de Dios. Porque claro que nuestro Señor nos va a hacer avanzar, pero no en rebeldía. Amén. Entonces, Isaías 14:13 dice, pero tú dijiste en tu corazón. ¿En dónde lo dijo? Subiré al cielo. Primero dice, subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. ¿Qué quedamos que era el monte de la asamblea? Ahí todavía él no lo tenía autorizado. Dice en el extremo norte, pero no solamente voy a ir a ese cielo, que quedamos que esto está en el quinto cielo, sino que todavía subiré al extremo norte. Ahorita vamos a ver cada uno. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Había un lugar que para él no era accesible. Entonces, cuando yo quiero rebasar los límites, me estoy poniendo en peligro. Porque la línea es muy tenue. Entonces, estoy trabajando para el reino de Dios, pero si yo estoy traspasando un límite, aun cuando nosotros estamos sirviendo en el altar, si estoy traspasando un límite, no puede funcionar. ¿Ok? Entonces, 7 cielos, ahora sí vamos a aventarnos nuestro hebreo con barreras. Se me dificulta más el hebreo que el inglés. Bueno, pero estos son sus numerales. De cada cielo empezamos aquí y este es el séptimo. El primero, Shahak. El segundo, que es el que yo quiero que ubiquen, por eso tenemos que ver los 7, pero el que tenemos que ubicar es Raquilla. El tercer cielo, Marón, que también es el paraíso. Galgat, Arabat o Arabot, donde están los tribunales. Arif y Shamé, que es el singular de Shamayim. Entonces, estas palabras hebreas tienen también su base bíblica en donde se encuentran, por eso de ahí se saca esa doctrina. También los martes se dan doctrina básica, van avanzando. Por eso yo no me puedo detener tanto porque es más amplio, pero si ustedes quieren, aquí también dan los manuales y les pueden enseñar como más detalladamente. ¿Ok? No vayan a buscar información en otro lado. Nosotros primero debemos de comer el pan que está en nuestra casa. ¿Cuál es nuestra casa? Aquí. Entonces yo sé, sí, o sea, si ustedes me ven o ven a cualquier siervo, no, pues quién sabe por qué está ahí. Sí, ustedes tienen razón, es por gracia, es por misericordia.
Si no ve ninguna cualidad, exactamente, es la gracia de Dios. Pero primero debemos de ser pacientes y tener y comer y digerir el pan que se da en esta casa. Porque empezamos a buscar y estamos rebasando esos límites y no es el Espíritu Santo guiándote. Que y ahora a ver qué dicen acá y ahora qué dicen allá y ahora qué dicen por allá. Si todavía ni siquiera podemos entender o comprender lo que nos enseñan aquí. Amén. Entonces el primer cielo podríamos identificarlo como las nubes. En esas nubes hay depósitos de tesoros divinos en lo espiritual. Esos tesoros que son derramados o que están estancados. Y son los que se tienen que desatar. Recuerden que nos dio autoridad para atar en la tierra y atar en el cielo, desatar en la tierra y desatar en el cielo. Allí se elabora el maná para los piadosos, no el maná que comió el pueblo de Israel, ese viene de otro cielo. Pero las cosas derramadas, lo espiritual, las unciones, inspiraciones, la provisión material y las ministraciones. Por eso es que debemos de entender que esto es espiritual, que no es porque yo grité más y casi le grité a la gente y casi le escupa la cara gritándole y ya me puse verde, rojo y de todos los colores. Debemos de entender que es espiritual. Primero, nosotros visiblemente vemos las nubes en lo físico, pero en lo espiritual hay cosas que se van a derramar ahí, hay unos depósitos, ¿ok? Base bíblica, ustedes pueden buscar más base bíblica, recuerden que este tema es muy amplio, pero yo usé Salmo 89:6 y su versículo 37, usa la palabra hebrea, shakhak. Dice, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? En el 37 dice, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo, las nubes. En el Salmo 78 cuando dice, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos, Shamayim, no está hablando del mismo cielo. Entonces por eso yo les decía que el maná de estas nubes es espiritual. El maná espiritual vino ¿de dónde? El maná del pueblo de Israel, ¿de dónde vino? Shamayim. El segundo cielo, que es el que quiero que ubiquemos, ese cielo también ha sido trastocado. ¿Por qué? Porque ahí están los planetas y las estrellas. Recuerden, numerología, signos zodiacales, todo eso. No es de parte de Dios, es una información trastocada. Si bien nuestro Señor, ese ya es otro tema más profundo, tiene señales en los cielos, sí, pero no son de esa forma. Amén. Entonces, planetas y estrellas, ese es el segundo cielo. Recuerden que nuestro Señor es Dios del universo. Por ejemplo, nosotros vivimos en un sistema solar, pero nosotros somos un puntito. El universo está compuesto de galaxias. Entonces, en las galaxias hay sistemas solares. Y en los sistemas solares hay planetas, estrellas, meteoritos, etc. Pero por eso Él es Dios del universo. Porque el universo son galaxias. En las galaxias hay sistemas solares, en los sistemas solares hay planetas y ahí estamos nosotros. Hay muchas galaxias, hay muchos sistemas solares, ¿ok? Pero ahí está, el segundo cielo. Ahí es donde están las huestes de las tinieblas. Vamos a ver la otra clase, ya el segundo cielo más a fondo, pero por eso es que en la Biblia refiere que Él es el príncipe de la potestad del aire. Entonces, formas de guerrear en este cielo, decretando, orando e intercediendo. Decretando la palabra de Dios, pero con conciencia. No son buenas vibras ni nada de eso, ¿ok? Atando y desatando, aplicando principios y leyes espirituales. Es por eso que yo necesito y el pueblo de Dios necesita que entendamos que hay principios y leyes espirituales, que el mundo espiritual también tiene una parte jurídica.
Por eso es que yo necesito que entiendan que para que se hubiera reflejado en la tierra, tuvo que ser autorizado en el cielo. Y entonces se hizo visible. Amén. Espero que sí practiquen ayunando. Sus botones de la camisa me dejan pensar otras cosas. Ayunando. Cuando nuestro Señor dice, no, este género no sale solo con ayuno y oración, no es que se ponga a ayunar a la persona, o no es que yo me voy a poner a ayunar para tener más efectividad. No, es que tú ya vienes con un hábito, ya vienes con un entrenamiento, y entonces tú entiendes que necesitas todos los recursos espirituales para tu crecimiento, para que estés fuerte en el mundo espiritual. Amén. Y la adoración y la alabanza. Pero adoración y alabanza de corazón, que venimos a lo que venimos, porque luego aquí hay puros T-Rex. Bueno, no en este planeta, en otro. Y dicen, alcen las manos, aplauda. Y es una forma de guerrear. Es una forma de atraer la gloria y la presencia de Dios a la tierra, a esta región o a esta vida. Entonces es atraer la gloria y la presencia de Dios. ¿Qué necesitamos en la liberación? ¿Un ministro que sepa mucho? ¿Qué necesitamos? La presencia de Dios, la gloria de Dios en ese momento, en esa vida, que se manifieste el poder de Dios a favor de mi vida, porque yo también me estoy metiendo en el terreno espiritual, y a favor de la vida del que estoy orando. Entonces, por eso cuando yo veo a otros siervos orando en el altar, no me meto, porque tiene la presencia de Dios, el poder de Dios, y Dios lo va a guiar y lo va a proteger. No me necesitan, salvo que ustedes me digan, hermana, me ayuda, yo con todo gusto. Pero mientras, ¿por qué no me necesitan a mí? Necesitan la presencia. Esa persona no necesita que yo ore por él. Yo soy un instrumento para declarar. ¿Pero qué necesita? ¿Me necesita a mí? Por eso en el servicio hay tiempos. Hay tiempos que llegamos, agradecemos, leemos un salmo, empieza la alabanza. Empezamos Pero ese es otro error que tenemos, y perdónenme, pero lo tengo que marcar. Que apenas ven a una persona nueva y ya la quieren ir a liberar. Ya la quieren ir a aconsejar. Todavía ni bien llega, ni bien se sienta. O está alabando, está pues también, hermanos, interiorizando todo lo que está pasando. Yo he invitado personas que me dicen, nunca he estado en una iglesia. Jamás, en ninguna, de ningún tipo. Entonces están interiorizando todo lo que pasa. Y entonces llegamos y no tenemos esa cautela y ¡fum! Y es incómodo para la persona, es invasivo. Y la liberación necesita voluntad, necesita confesión, necesita que la persona entienda, que escuche la palabra, que diga esa palabra, sí, yo tengo problema con la mentira, con el alcohol, o depende de lo que se esté predicando. Y entonces por voluntad pase, ahí ya está haciendo un paso voluntario, está empezando a confesar, y eso quiere decir que sí desea que oren por esa persona. Salvo que el Espíritu Santo te indicara otra cosa, pero aquí hay tiempos. Yo sé que hay veces que en la alabanza hay alguna manifestación, pero nosotros como conocedores no deberíamos de provocarlo en ese momento. Tenemos que esperar el tiempo. ¿Ok? Entonces, Salmo 19:01, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, Raquilla, anuncia la obra de sus manos. El tercer cielo, donde llevaron ¿a quién? A Pablo. Esto es lo que nuestro Señor nos quiera revelar, lo que nuestro Señor quiera para nosotros.
Dice tercer cielo, el lugar de los santos, altitud, es un lugar elevado, regocijo, arriba, altura. Aquí me equivoqué, pero es excelso. Salmo 68, 18, subiste a lo alto, donde dice alto, es Marón. Cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahá, Dios. Entonces, no nos vamos a enfocar mucho en este cielo, pero este es el tercer cielo. Entonces, ¿cuántos llevamos? Las nubes, planetas y firmamento, el paraíso. ¿Ok? No se duerman. El cuarto, Galgad, torbellinos. En este cuarto cielo hay depósitos de climas, de tormentas, de tempestades. Se dice que de ahí salió el granizo para ejecutar juicios sobre la tierra, principalmente el juicio de Sodoma y Gomorra. Tampoco vamos a ahondar más aquí. Salmo 77, 18, la voz de tu trueno estaba en el torbellino. Galgad, tus relámpagos alumbraron el mundo, se estremeció y tembló la tierra. Entonces, recuerden que primero pasa en los cielos y después se hizo visible aquí, pero ¿de dónde venía? El quinto, asamblea de los jueces, Arabat. Arabat o Arabot significa aquello que hay derecho, juicio y rectitud. En este quinto cielo residen las huestes de los ángeles y jueces. Es el lugar donde se tramitan documentaciones judiciales, como el dibujo que les enseñé al principio, tribunales, pero también hay apelaciones. Como les dije en la clase pasada, nosotros no podemos ir a ese cielo ahorita, pero en el mundo espiritual sí podemos entrar en esa dimensión de una apelación. Cuando nosotros estamos en intercesión, en clamor, en gemido, y va aumentando nuestra intercesión. Nosotros sí podemos apelar. Sí existen las apelaciones. Entonces, lo que tenemos que entender primero es si yo tengo una sentencia en mi contra. ¿Por qué? Por las palabras. Dijimos que también podía ser por los sentimientos dañados, como el odio, el rencor acumulado, la amargura, la falta de perdón, las palabras, por la iniquidad heredada. Entonces, ¿pero qué es una apelación? Cuando se levanta ese proceso para quitar esa sentencia que no te es favorable. ¿Ok? Claro que eso también requiere un nivel espiritual. Las dos cosas van acompañadas. No nada más es de lo que yo diga, no nada más es de lo que yo sepa decir, no nada más es de lo que yo sepa cómo funciona. Es también de cómo esté mi vida. Como yo les dije, los pecados ocultos en el pueblo de Dios nos están trayendo grandes daños, porque heredamos los principios, enseñamos la palabra, enseñamos a aplaudir, a danzar, todo. Pero no somos valientes para pelear nuestras batallas. No somos valientes para confesar. No somos valientes para decir, no, yo necesito ayuda. Y aunque tú les heredes a tus hijos lo que les heredes, el día de mañana no van a entender por qué están viviendo una batalla. Y yo no creo que tú seas capaz de decirles. Es por esto. Entonces, en eso, una generación pierde mucho tiempo. Y se los digo por mí. Una generación pierde mucho tiempo en averiguar por qué de una batalla. Les estoy hablando de años, más de 20 años, más de 10 años. Entonces, lo que se trata no es solamente de que heredemos la palabra, sino de que peleemos nuestras batallas y venzamos en el nombre de Jesús a nuestros enemigos. Los enemigos que tú no venzas se van a levantar en la siguiente generación. Por eso es que el rey David, su hijo, ¿por qué creen que pudo construir? Porque su papá peleó
peleó, por eso no le fue permitido a él construir, porque la función en su línea generacional era pelear. Y tenía ese anhelo, porque dice que él tenía bodegas donde había acumulado todo lo que él quería hacer un templo. Pero su trabajo era pelear por su generación. Entonces, cuando le dejó todo tranquilo a Salomón, entonces por eso es que él pudo construir. Entonces, debes identificar qué generación eres tú. De pronto no eres la generación que va a construir, pero eres la generación que tiene que pelear. Todos quisiéramos ser la generación que puede construir. No, hay a mí que me dejen como Salomón. Pero no. Y si nosotros no rompemos este ciclo, nunca una generación va a poder construir. Porque le heredan los enemigos y entonces otra vez me pongo a pelear y le heredan los enemigos y le heredan los enemigos. ¿Y cuándo una generación va a poder construir? Entonces él pudo hacer el templo, pudieron organizar la adoración, pudieron organizar todo, pero ¿por qué? Su papá dejó ese terreno. Entonces si nadie en tu generación ha peleado por ti, no es para que sientas rencor, odio para tus padres, no. Pero hoy tú estás teniendo acceso a esta información. Antes no se tenía acceso a esta información, o era muy poco. Aquí hasta nuestra pastora ha permitido los recursos y todo, para que no solamente aquí, sino en línea. Pero no es para que, ay, qué bonito, ay, no, pues sí, dicen cosas así, muy interesantes. No, es para que pelees tus batallas, es para que tengas acceso a esta información, sepas qué te pasa y descubras, desenmascares las obras de las tinieblas, las reprendas, las saques de tu vida. Porque si no, ninguna generación va a poder construir. Otra vez pelear y otra vez pelear y otra vez pelear. Claro que cada generación tiene enemigos que pelear. Salomón tuvo que pelear unas batallas, pero no como las de su padre David. Amén. Entonces el sexto cielo es Sarif. Ahí están los archivos. Como todo, como aquí en la tierra. Es que luego me despeino con el micrófono. Pero bueno, como aquí en la tierra, hay archivos, en el cielo también. Permítanme un momento. ¿Qué creen que haya en esos archivos? Sí, así ya. A ver. Bueno, aquí en la tierra también funciona que se busquen los archivos de una persona para otra vez volverle a hacer un proceso judicial. Entonces, por eso si se dan cuenta, todo queda con un folio, todo queda foliado y se guardan. Pero ese todavía no es un archivo muerto. Todavía después de años se pueden sacar esos archivos para seguir con el proceso judicial. No sé si escucharon apenas en las noticias que hace muchos años, no me acuerdo cuántos, una pareja asesinó a un bebé, como un niño de 3, 4 años, y lo pusieron en un tambo. Jamás se descubrió a los culpables, creo que tienen más de 20, 30 años, algo así. Y ellos se fueron a radicar a Cancún, y después de años los detuvieron, y pudieron aplicar la ley por ese caso. ¿Por qué? Porque hay un archivo. Entonces, en el sexto cielo es un lugar asombroso porque allí se originan las pruebas. Tú tienes que ver que si lo que pasas viene del quinto cielo, porque es una sentencia, o del sexto, porque es una prueba. La fe tiene que ser probada. Nosotros tenemos que ser probados. Por ejemplo, alguien que quiere darse de alta en la milicia, le tienen que hacer pruebas. Pruebas médicas, pruebas psicológicas, pruebas físicas, para ver si es apto para la milicia. Ahorita que están contratando legalmente para Estados Unidos campesinos,
les están haciendo unas pruebas. La primera prueba, ¿cuál cree que sean? Sus manos. Ya saben cómo son las manos de campesinos. Entonces, para que no se cuelen a esos beneficios otras personas que en su vida han agarrado o piscado café o fresas o lo que sea. En su piel, que por más que uno se cubra del sol, pues uno tiene que estar piscando ¿en dónde? En el sol. Entonces, nosotros, les digo esto porque nosotros somos sembradores y van a probar a ver si somos o no somos. Somos atletas. ¿Cómo se prueba un atleta? Pruebas físicas, en cuánto tiempo corres 5 kilómetros, en cuánto tiempo haces esto, cuánto hay de resistencia, cuánto hay de peso, cuánto hay de talla, si puedes entrar por tu físico o no, desde ahí para empezar, ¿ok? Entonces, nosotros también vamos a ser probados, y en ese sexto cielo es donde se hacen esas pruebas, para los habitantes o las visitas. ¿En la tierra hemos tenido visitas? ¿No han leído la Biblia? Sí, hemos tenido visitas, a lo mejor no nosotros, pero en la tierra se han registrado visitas de ángeles, enviando mensajes a María que le dijeron, a Zacarías, a la esposa de Zacarías, que ahí también en Zacarías, él heredó la incredulidad. Porque acuérdense que por la incredulidad se le cerró la boca. Y después, a pesar de todo el ministerio que había tenido Juan el Bautista cuando le estaba pasando mal, dice, ¿eres en verdad? ¿Hay señales? Entonces, tengamos mucho ojo con lo que heredamos. Isaías 5:30, y bramará sobre él en aquel día como un bramido de mar. Entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se obscurecerá la luz. Está hablando de este cielo, Arif. El séptimo cielo, que es el singular de Shamayim, Shamé, ahí es el templo y la morada divina. También ese lugar se conoce como el templo celestial, como el lugar de tu eterna residencia, morada excelsa, altura, habitación. Hasta ahí es donde quería llegar Satanás, que el Señor lo reprenda. Pero por temas de santidad, no se puede. ¿Ok? Por temas de santidad, nuestro Señor tuvo, por así decirlo, nuestro Dios creador tuvo como que derivarse para poder ser cercano a nosotros. Por eso es que hay un camino que es nuestro Señor Jesucristo, porque hay lugares que no son accesibles. ¿Ok? El séptimo cielo tiene lo bueno y lo bello, pero también el derecho, la justicia y la misericordia. La misericordia viene de este cielo. Pero mis amados hermanos, Dios es un Dios justo. No se los estoy diciendo para que tengamos miedo, pero para que no seamos abusivos, para que no pensamos que no va a pasar nada, para que, bueno, pues nadie me ha descubierto. No, porque nuestro Señor, imagínense, si es creador de todo esto, es una sabiduría tan grande. Si nosotros vemos las obras, por una obra puedes conocer al autor. Por una obra puedes, aunque no lo conozcas físicamente, dices, wow, qué bien pinta, qué creatividad, qué sabiduría, qué buen libro. Y nosotros cuando vemos sus obras, podemos ver que sí, es una morada excelsa, es una altura, es una habitación, es santidad, es misericordia. Y en el cielo que quiero que nos quedemos es en este. Por eso los otros los vimos muy rápido para ubicarnos que hay 7 cielos, para ubicarnos que nosotros vamos a pelear. ¿En cuál cielo? ¿En el quinto? En el segundo. Tenemos autorizado ese territorio gracias a nuestro Señor Jesucristo. Esto no funciona sin discipulado. No porque yo me quiera hacer famosa, ni porque me quiero imponer a ustedes, no.
Nuestro Señor Jesucristo, antes de enviar a sus discípulos, los discipuló. Les enseñó los principios de liberación, lo vieron liberar. Primero, recuérdense que los manda una vez cuando todavía no había venido el Espíritu Santo, pero porque Él ya había tenido un discipulado con ellos. Cuando se va, ahora sí viene el Espíritu Santo, pero ellos tenían un discipulado. Entonces después viene el apóstol Pablo, y a él, ¿quién creen que lo discipuló? El Espíritu Santo. Pero él partió de la base de lo que había enseñado nuestro Señor Jesucristo. Partió de esa base y entonces él empezó a entender más la Torah. En Hebreos, cuando se empiezan a hacer esas comparaciones, es un entendimiento más amplio. Y después, a través del apóstol Pablo que escribe, como Efesios 6:12, ¿a eso quién se lo reveló a él? Principados, gobernadores, autoridades, huestes. Tuvo un discipulado. Entonces, esa es la importancia de estar en un discipulado. Porque en el mundo espiritual, el que no conoce, no hay un derecho. Puedes orar, sí, puedes ver qué pasa, pero tienes que tener el nombre de lo que pasa. Tienes que, a lo mejor, si la persona en ese momento no puede hablar, ok, está batallando con esto, como les dije, alcoholismo, un espíritu de esclavitud, una fortaleza en su mente. Entonces, rápido, tú tienes que saber qué recursos hay. Pero primero el discipulado, que es en la casa. Y yo creo que los siervos del altar son los primeros que deberían de estar aquí. Y si no pueden, por alguna cosa, no a mí, pero por lo menos sí enviar su foto de que se sentaron a ver la clase, de que escribieron, de que buscaron, de que inquirieron más, de que entienden, y enviárselo a su autoridad, que es su pastora. No a mí, yo se los digo por un beneficio para ustedes. Entonces, no busquemos en otro lado, sino vamos a empezar a entender esto y a aplicarlo. ¿Ok? Entonces, los que apenas están viniendo, no se detengan en venir. Nosotros, los que ya hemos estado aquí desde antes, debemos de orar por los que se integran. No esperen a que una situación de su vida u otra se acomode para que vengan, o para que sigan, o para que permanezcan. Porque puede ser que pase todo lo contrario, y más bien que va a pasar todo lo contrario. No es que yo les esté metiendo miedo, pero les tengo que decir lo que en realidad pasa. Pero una forma de luchar contra el reino de las tinieblas es la resistencia. Resistir al diablo y él huirá. Ahí no se trata de reprender. Hay muchos principios que no son de reprender. Resistir al diablo y huirá de vosotros. Él va a huir solo. No esperen a que la situación en la casa cambie o mejore. Es que yo estoy yendo y nada pasa. No va a pasar ahora. Es que yo estoy yendo y cada vez tengo más obstáculos. Por supuesto. Porque ningún atleta que haya competido legítimamente no puede ser galardonado. Entonces debemos de entender, por eso les decía aquí, decretando, no es que la prosperidad y la abundancia y ese evangelio que ha sido distorsionado. Es entendiendo la palabra de Dios. Y yo se los digo igual por mi testimonio personal. Entonces, si yo hubiera esperado que las cosas en mi vida se acomodaran, pues ni siquiera estaría aquí. Pero estoy convencida de que a Dios, a quien llama, ayuda, capacita, respalda. Entonces, mi esposo aún no viene, pero él antes era un obstáculo hacia mí. Yo no le dije nada, jamás.
Yo tengo clases en línea de la Escuela de Guerra Espiritual del Apóstol Mario. Pues parecía que ese día había más ruido en mi casa que nunca. Jamás dije nada. Ya después pues como que se colaban las clases y él empezó a entender. Yo no, eran unas peleas para que yo trajera tan solo a mis hijos a la iglesia, pero yo seguí. No importa, no importa. Ahora él hasta compra las camisas. Es que vi una camisa para que se ponga para ir. Yo estoy aquí, gracias a Dios, pero porque él me apoya cuidándolos esta hora que yo vengo. Sin enojarse, sin nada. Para él es el servicio que le está dando a Dios en este momento de su vida, porque yo sé que no es suficiente hasta ahí. Les estoy resumiendo eso, pero son años. Son años. Son cosas que yo también he tenido que cambiar, asimilar, vivir. Entonces, no esperen a que todo en su vida se acomode. Porque un soldado no puede esperar eso. No puede esperar todos los recursos en algún momento. Entonces, ahora les quise compartir esto porque yo sé que a los que están viniendo los pueden desanimar muchas cosas. Pero nosotros tenemos que ser firmes. Firmes en lo que queremos. Firmes en lo que nos hemos propuesto en nuestro corazón. Y yo creo que el principal motivo para mí de dar estas clases es que cambien las generaciones. Es que entendamos eso. Entonces, si hoy tú te llevas este conocimiento, interiorízalo, estúdialo más. Yo fui muy rápida porque no es la doctrina que quiero aquí. Recuerden que hay discipulado los martes, pero quería llegar a este cielo de planetas y estrellas físicamente, donde están las huestes de las tinieblas, donde hay tráfico de espíritus, donde hay escenarios de confrontaciones de espíritus. En la siguiente clase vamos a darle más base bíblica al segundo cielo, por ejemplo Daniel, ¿dónde creen que lucharon cuando él tenía una petición? Entonces ahí hay flujo de espíritus. Nosotros en lo espiritual de aquí en la tierra, ¿qué dijimos con base en Mateo? Podemos atar en la tierra y ser atado en el cielo. Podemos desatar en la tierra y desatar en el cielo. ¿Okay? Entonces esta clase por eso se llamó, ¿cómo se llamaba? Ubicando el segundo cielo. Entonces partimos de que hay 7 cielos para ubicar este. Pero les hago ese llamado a que no solo vengamos por el conocimiento. Porque recuerden que ellos también son maestros, expertos. Nos llevan años. ¿Cuántos años tiene la Tierra? Se dice que aproximadamente 6,000 millones. Entonces, ¿cuántos años tienen ellos de ventaja? Recuerden que no somos la única creación que ha estado aquí. Entonces, ¿cuál va a ser su tarea? Si quieren tarea o no quieren tarea. Vamos a aprendernos los 7 cielos, memorizarlos. Los que ya pueden tener la aplicación para tener el diccionario Strong, pueden buscar en donde hay más versículos que respalden para un mayor entendimiento. No quise llenarlos de citas bíblicas, pero estas palabras se pueden repetir en la Biblia. Okay, entonces ustedes pueden profundizar más y si tienen el manual, yo lo resumí en lo que necesitamos conforme a la guerra espiritual, pero cada cielo tiene explicaciones más amplias si tienen ese manual. Ok, si no, no lo anden buscando, nada más lean la palabra. Les voy a mandar las diapositivas, lean los versículos que les di aquí, interiorícenlos.
¿vale? Les voy a mandar todo esto para que ustedes puedan abrir las citas en su casa y puedan corroborarlas en su Biblia y puedan leerlas y puedan entenderlas. Entonces nos ubicamos en el segundo cielo y ya, ¿qué pasó para que hubiera una pelea aquí? Primero, alguien perdió sus derechos legales. Por pecado, por iniquidad o por palabras. Entonces eso se ocupó para ir a la corte celestial y pedir a la persona. Se dictó una sentencia y entonces ahora ¿qué se tiene que hacer con las sentencias? Ejecutarlas. Cuando, por ejemplo, hay una sentencia aquí en la tierra, dice que tiene que causar efecto a tal fecha, a tal hora. Dice un ejemplo desde este momento. Cuando se gira una orden de aprehensión, se dice causa efecto a partir de tal fecha, a partir de tal hora. Y se corre ese oficio. Entonces, de ahí que empiezan a hacer. Después de los jueces, ¿quién viene? ¿Quiénes ejecutan ese decreto que hay en un tribunal? Las autoridades, los policías, porque no te va a ir a buscar el juez, ¿o sí? No te va a ir a buscar el secretario del juzgado. Entonces se la dan a los policías y ellos son los que te empiezan a buscar. Entonces aquí es donde se da esa confrontación, pero que ya se autorizó antes. Pero todo ¿de dónde empezó? Derechos legales, puertas abiertas, pecado, pecados ocultos, pecados no confesados, iniquidad heredada. Todo empezó de ahí. El reino de las tinieblas no puede hacernos nada que no esté autorizado. Y tienen un margen de fuerza también que se les autoriza. Hay restricciones que se les indican. ¿Ok? Entonces, ¿todo de dónde empezó? Bueno, si no voy a tener que dar la clase otra vez. ¿Todo de dónde empezó? De aquí. ¿En dónde empezó? En la tierra. En la tierra, con el cristiano que por sus palabras, por su pecado, por su iniquidad, por los sentimientos dañados. Porque ¿dónde dijo Satanás que iba a subir? En el corazón. ¿Dónde empezamos a decir que nos vamos a vengar? ¿Dónde empezamos a decir que no perdonamos? ¿Dónde empezamos a decir, ahora que lo vea, sí le voy a decir sus 3 verdades? ¿Y Dios lo dejó ir más allá de lo que pensó en el corazón? Con eso. Ok, entonces empieza en la tierra con el cristiano, con el creyente. Por pecado, por palabras, por iniquidad, por sentimientos dañados. Después, el acusador. Recuerden que nosotros siempre estamos. Hay archivos, también dijimos que hay archivos, tanto de nuestras buenas acciones como. Entonces ya viene el fiscal. Si yo quiero detener todo esto, ¿qué tengo que hacer? Confesar. Porque si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. ¿Cómo paro todo esto? Ya ahora mañana. Ya era el otro año con más calma. Tengo conocidos que me dicen, ahora que ya cumpla 40 ya me voy a calmar. ¿Sí lo van a esperar? ¿Te van a esperar? Ahora que ya tenga 60, porque todavía me siento con fuerzas y todavía estoy joven, chava. ¿Te van a esperar? No, esto es así. ¿Cómo pasa cuando acusan? ¿Cómo pasa a los niños cuando acusan? ¿Mañana? Vámonos. Rápido, para que te agarren ahí.
Lo peligroso es cuando pasan los años y sientes que nadie te ha descubierto. Y sientes que nadie te ha pedido. Y que tu vida está tranquila. Todo está tranquilo, mis hijos pues están bien. Todo está bien. A mí me daría más miedo ese silencio. Porque ¿qué está pasando en mi aparato de Golgi? Iniquidad. Iniquidad en mi sangre. Y es sostenible ese estilo de vida porque se cree que no me han descubierto. Y pueden pasar años, toda tu vida, y no se encuentra esa necesidad de confesar porque estás cómodo o cómoda en ese estilo de vida. No te das cuenta que ya eres esclavo, que los hijos de esclavos, ¿qué tienen? Pues esclavos. No te das cuenta que ya no tienes derechos legales. ¿Y el pecado de quién te separa? Entonces, ¿cómo está tu alma? Pero nos acostumbramos como pueblo de Dios a estar así. Pues yo vengo y alabo, yo vengo y hago, pero estoy lejos, porque yo no me puedo acercar. Esto no se los digo para que sientan culpa, porque la culpa no ayuda para nada. Es para que haya un arrepentimiento. Porque no pienses que no te han pedido aquí. Que ay, pues como son 20 años y nadie me descubre que tengo 2 casas. Una persona que la descubrieron me dijo, qué bueno que me descubrieron. Porque yo no tenía el valor de decirlo. Ya que explotara todo, ya. Y es el culpable, pero estaba sufriendo. Me dijo ya ni dijo nada de todo lo que le reclamaron, nada. Lo único que quería es no tener ese peso. Esto no se los digo para culpa, porque por eso muchos cristianos a veces no pueden volver, porque no entienden que tenemos una herramienta que es la confesión. Entonces se alejan y por eso mucho pueblo de Dios incluso se ha suicidado, por esa culpa, por no saber cómo volver. Pero nuestro Señor en la Biblia muchas veces nos dice, vuélvete a mí, regresa. ¿Este año de qué es? Del retorno. Entonces tenemos oportunidad. Si una palabra de parte de Dios te dice que no puedes volver, ¿es de parte de Dios? Pero yo les digo, no sigan en prisiones por años, no sigan en prisiones por generaciones, no hereden iniquidad. Porque ustedes les pueden ahorrar un largo camino a la siguiente generación. No es porque te vas a exponer tu vida, no. Sí, hijo, mira, en mi familia había esto, aquello. Me gusta mucho hablar con una tía que me visita de Estados Unidos, porque ella cuenta a grandes rasgos, a veces, de historias del pasado. Me dice, no, eso lo tenemos desde la bisabuela tal, desde el bisabuelo tal. Y me sirve tanto esa información. Porque siempre parece que no pasa nada en nuestras vidas. Y no es así, hermanos. Entonces, estas clases, ¿para qué son primeramente? Para nosotros, para entender este principio y que tenemos la herramienta de confesar. Entonces vamos a empezar a trabajar y ¿en qué se lo vamos a trabajar? Que es el que vamos a ver a detalle en la otra clase. Ya no lo desarrollé ahorita porque es demasiada información. Entonces estudien este tema para que lo entiendan aún más. Recuerden que está grabado en la página. Si les salen anuncios, ya es porque así trabaja el Facebook.
Ya es porque así trabaja cualquier aplicación como YouTube. No tenemos la página ahí, pero les comento. Ya es como cualquier aplicación que tienen que salir los comerciales. ¿Ok? Pero si la ven mañana, lo más pronto posible, no les salen. Ya cuando tienen más tiempo, ya salen y Facebook ya va a empezar a quitarlos en vivo después de cierto tiempo. Entonces aprovechen la palabra, escríbanla e interiorícenla. Amén. Gracias, mi Señor. Tú eres Señor de los cielos, Dios de los cielos, de la tierra, creador de cosas maravillosas, mi Señor, de cosas que no se pueden describir, que nuestro vocabulario es limitado, Padre, para explicar tu grandeza, para explicar tu hermosura, para explicar tu bondad y tu misericordia. Gracias, mi Señor, porque nos das estas revelaciones, nos dejas ver, nos dejas conocerte a través de tus obras, a través de tu palabra. Nos dejas estar cerca de ti, mi Señor. Realmente nosotros somos tan inferiores, mi Padre, para que tú nos voltees a ver o nos escuches o nos atiendas. Pero te doy muchas gracias, mi Señor, por todos los recursos que has puesto para tu iglesia, para nosotros como parte de tu cuerpo. Porque así como lo dice tu palabra, que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de tu iglesia. Eso es verdad, mi Señor, porque tú eres verdad. Y te doy gracias porque a través de que veo estas herramientas, mi Señor, tú nos ayudas. Pero queremos ser tomados de tu mano en este mundo espiritual, mi Señor. Que tú nos enseñes, que tú nos dirijas, que tú nos ayudes. Tómanos de la mano, mi Señor. Ayúdanos a comprender, a interiorizar. Padre, no permitas que como tus siervos estemos heredando iniquidad. Espíritu Santo, que tú seas el que esté redarguyendo cada corazón. Que tú seas el que estés convenciendo, mi Señor, cada corazón. Espíritu Santo, que podamos tener ese valor de confesar. Quita esas mordazas que se han puesto en el mundo espiritual, en tu pueblo. Que puedan ser los labios abiertos para confesar, para pedir ayuda, para pedir ministración. Ayúdanos, mi Señor, nosotros somos tu pueblo, somos tus hijos por los que has pagado el precio. Ayuda a mis hermanos a permanecer, respalda a mis hermanos, que nosotros cada día podamos estar más hambrientos de ti, más sedientos de ti. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Que tu palabra, mi Señor, siga haciendo efecto en mis hermanos, que ellos puedan ahondar aún más, pero tomados de tu mano, para conocerte a ti, mi Señor, para conocerte a ti, porque ese es el propósito de estudiar tu palabra, mi Señor, conocerte cada día más. Y hoy te puedo decir que eres grande y majestuoso, que eres Dios del universo. Gracias, mi amado Padre, porque nos has elegido a nosotros, porque nos has elegido a nosotros para ser esos hijos con gloria, esos hijos que atraen tu gloria, que portan tu gloria, porque nos has elegido a nosotros, mi Señor. Gracias, Padre, ayúdanos a corresponder de una forma legal, de una forma legítima a este llamado, mi Señor. Ayuda a mis hermanos que se están uniendo presencialmente en este discipulado, mi Señor, fortaléceles, dales firmeza, que no les falle la fe, aumentanos la fe, mi Señor, y que seamos resistentes, mi Señor, que seamos fuertes en tu nombre, que seamos resistentes, que seamos firmes, que seamos esos beates, esos valientes que arrebatan tu reino. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén.